Hola de nuevo, aquí os traigo un nuevo vídeo de maquillaje, o en este caso son 4 maquillajes en uno, en este vídeo en concreto con la Naked Smoky de Urban Decay. Tenéis también en el canal con la Naked 1, con la Naked 2 y con la Naked 3 también 4 maquillajes. Simplemente son ideas que os doy, intento que sea como en este caso, por ejemplo, uno más natural, el primero, y conforme van avanzando los vídeos pues sean más intensos para enfocarlo a la noche o a una fiesta. Y os voy a enseñar un poquito la paleta, aunque la vais a tener en primer plano durante todo el vídeo conforme os voy enseñando las sombras que voy utilizando. Viene así, es de plástico, viene con un dibujo como en efecto humo y luego las letras vienen en relieve. Vienen así, que viene un espejo que ocupa toda la paleta, son 12 sombras, esta zona de aquí está en mate y toda esta zona de aquí en brillo. Viene una brochita doble y como veis los tonos pues eso está enfocado a ahumados, tonos tirando oscuros, y por aquí detrás pues viene la composición de las sombras y eso. Así que no me enrollo más. Si te ha gustado la idea o el maquillaje que llevo o tienes curiosidad de ver los siguientes que voy a hacer, espero que te quedes a ver el paso a paso. Empiezo como siempre aplicando una prebase para sombras. Ilumino el arco de las cejas con una sombra clarita mate. Y con una sombra color piel un poco oscurita vamos a crear con un pincel de difuminar una zona de transición. Maquillo el párpado móvil con la sombra dorada que trae la paleta y a pequeños toques la voy difuminando con el mismo pincel. Con un pincel tipo boli y la sombra color bronce voy a empezar a oscurecer la línea de pestañas y la parte externa del ojo. Lo hago a pequeños toques y reaplicando las veces que haga falta para así conseguir la intensidad que quiero. Y ahora con la sombra marrón mate y un pincel biselado voy a marcar la línea de pestañas, no voy a utilizar ni lápiz ni delineador. Y lo difumino un poco porque no quiero que me quede una línea marcada. Y ya con esto terminaríamos el párpado superior. Y como siempre, antes de maquillar el párpado inferior, primero neutralizo la oscuridad de mi ojera con un corrector. Con la misma sombra que utilicé anteriormente, que es en un tono piel un poco oscuro, voy a maquillar todo el párpado inferior. Y luego con la sombra marrón mate que utilicé para el delineado voy a marcar la línea de pestañas, haciendo hincapié en la parte más externa para unirlo con el párpado superior. Maquillo la línea de agua en color piel para dar un efecto más natural. Aplico máscara de pestañas. Y ya tendría listo el maquillaje de ojos. Y ahora pasamos al rostro. Como siempre le aplico primero una prebase que minimice los poros y las líneas de expresión para perfeccionar la piel. Aplico la base de maquillaje, en este caso he utilizado Face and Body de Make Up For Ever porque tiene un acabado muy natural y muy fresco. Aplico corrector para iluminar el rostro, por lo tanto es un poquito más clarito que mi tono de piel. Con unos polvos translúcidos sello la zona de la ojera para que no salgan pliegues y también el resto del rostro para que aguante más el maquillaje. Defino el rostro con los chocolates Soleil de Too Faced, simplemente para dar un poquito de color. Y de colorete voy a utilizar el Rocateur de Benefit, que queda muy natural. Y de iluminador he elegido Soft and Gentle de MAC, que no es tan discretito como el Rocateur, pero me apetece, el iluminador nunca está de más. Perfilo los labios con un tono natural, nude, que es prácticamente del color de mi labio. Y luego aplico un labial de un tono similar que también queda muy natural. Y así quedaría terminado. Y hasta aquí el primer maquillaje, espero que os haya gustado y os dejo con el siguiente. Y la siguiente propuesta que os traigo pues ya va subiendo un poquito el tono, es en colores grises y en este caso he metido un delineado. Y los labios siguen en la gama de los nudes pero también un poquito más fuerte, así que os dejo con el paso a paso. Aplico primero de todo una prebase para sombras. Ilumino el arco de las cejas con la sombra clarita mate que trae la paleta. Con un pincel de difuminar y esta sombra color piel un pelín oscurita voy a crear una zona de transición en la zona de la cuenca.
y con esta sombra gris mate voy a darle un poquito de profundidad a la cuenca. Con esta sombra en un tono entre plata y gris plomo voy a maquillar el párpado móvil. Y con un pincel de difuminar lo integro con el color gris que apliqué anteriormente. Este paso es totalmente opcional, pero si queréis que quede un poco más luminoso, aplicar esta sombra color perlado brillante por todo el párpado móvil y el lagrimal. En este maquillaje quiero crear un delineado que quede más definido, así que utilizo un delineador líquido. Ya sabéis que esto podéis hacerlo con el producto que más os guste. Neutralizo con un corrector el párpado inferior como hago siempre antes de maquillarlo. Maquillo la línea de pestañas con el tono gris medio mate que utilizamos anteriormente. Y con un pincel tipo boli y ayudándome de la sombra color piel oscurita que utilicé para la transición voy a difuminarlo. Termino de iluminar el lagrimal con la misma sombra perlada de antes. Y en este caso solo voy a delinear la línea de agua hasta la mitad del ojo. Y con un pincel voy a integrar el lápiz con la sombra gris. Maquillo las pestañas. Y así quedaría el maquillaje de ojos. Y seguimos con el rostro, como siempre un primer para perfeccionar la piel. Aplico base de maquillaje, esta también es muy ligerita así para el día a día. Aplico corrector un poquito más clarito para iluminar y terminar de corregir. Con unos polvos translúcidos sello bien el corrector para que no salgan pliegues y también el resto del rostro. Y con esta paleta me voy a hacer todo lo que es definición del rostro. Primero utilizo el contorno que trae, que es como un bronceador, no es tanto para hacer contorno, da un poquito de tono bronceado. Después utilizo el color del colorete para darle color a las mejillas. Y por último utilizo el iluminador, que es como un tono perlado rosado. Y ahora le toca el turno a los labios, que lo quiero conservar en unos tonos nude pero un poquito más intensos que el anterior, así que primero perfilo como siempre para que dure más tiempo y luego aplico el labial, que en este caso voy a utilizar Lolita de Kat Von D. Y así quedaría completado ya el segundo maquillaje. Este maquillaje, espero que os haya gustado y pasamos al siguiente, que ya va subiendo un poquito más la intensidad. Y aquí está la tercera propuesta. Como veis, va muy contrastada, tonos muy claros en la parte interna, muy oscuro en la parte externa, y en los labios pues lo he dejado bastante nude porque ya los ojos van muy cargados. Espero que os guste esta nueva idea y os dejo con el paso a paso. ¿Y qué creéis que voy a hacer primero? Sí, aplicar la prebase. Como ya está siendo costumbre, voy a iluminar el arco de las cejas, esta vez con un pincel más suelto para que quede más difuminado. Y luego con ese mismo pincel voy a crear la zona de transición, como he hecho en los anteriores. Pero antes de seguir con las sombras voy a aplicar una sombra en crema por todo el párpado móvil, dejando la parte externa libre y maquillando también el lagrimal. Podéis ayudaros de un pincel de difuminar sintético para integrarlo todo mejor. Y ahora vuelvo a retomar la paleta y con esta sombra en un tono lila, morado, grisáceo, vamos a ir aplicándolo en la parte externa del ojo y lo vamos a ir subiendo, como estáis viendo, a toquecito. Yo lo hago así porque tengo más precisión con un pincel de aplicar sombra a toque y no emborrono todo. Pero bueno, siempre podéis hacerlo con un pincel tipo boli también, o con un pincel de difuminar que no sea muy grande. Y a pequeños toques voy subiendo el color para que así cuando tenga el ojo abierto se vea un poquito esa zona oscura. Y ya una vez que sea hasta donde quiero que llegue la sombra, con un pincel de difuminar, como ya he dicho antes, que no sea muy grande, voy terminando de difuminar e integrar el color con el de transición que puse antes. Como hay un salto de color muy grande entre la sombra morada y el color de transición que puse al principio, voy a ayudarme de un pincel de difuminar y la sombra marrón mate de la paleta para terminar de integrar estos dos colores. Y voy a terminar de acentuar la parte externa con un poquito de esta sombra gris oscura, casi negra, porque no es negra del todo. Y por supuesto lo difumino.
Como quiero que el párpado móvil me quede muy luminoso, voy a humedecer el pincel y voy a aplicar la sombra perlada de la paleta para que así quede mucho más brillante. Y ahora le toca el turno al delineado. Voy a hacerlo bastante a ras de pestaña porque aunque lo voy a difuminar no quiero que me quede muy grueso y también algo definido. Así que primero delineo las pestañas, difumino sobre todo la parte externa y un poquito la parte interna y ya luego los repaso para que me quede bien negro y definido. Siempre puedo reaplicar sombra negra por encima para que me quede más intenso. Y ahora voy a pasar al párpado inferior y como siempre lo primero neutralizo mi ojera. Y con la sombra gris podéis utilizar la gris plomo también que viene en la paleta, pero yo quiero hacerlo en mate, así que voy a maquillar primero el párpado inferior y que quede bastante difuminado. Y luego con la misma sombra morada grisácea pues maquillo solo de la mitad hacia la zona externa. Recordad que quede bien integrado el párpado inferior con el superior. Maquillo la línea de agua con el mismo lápiz negro. Y con la sombra negra, por llamarla de alguna manera, integro todo lo que he maquillado la parte inferior con el lápiz negro. Y aplico la sombra perlada en el lagrimal por la parte inferior también con el pincel humedecido. En este caso aplico bastante máscara de pestaña porque el maquillaje es bastante cargado. Y así quedaría el maquillaje de ojo. Aplico mi primer para perfeccionar la piel como siempre. Y en el rostro ya aplico una base de maquillaje que ya tenga un poquito más de cobertura. Siempre os lo recomiendo que cuando os maquilléis los ojos más intensos la base de maquillaje tenga un poquito más de cobertura porque si no va a parecer que lleváis la cara lavada. Aplico mi corrector habitual para dar luminosidad y terminar de corregir. Sello el corrector en la zona de la ojera. Y corrijo con las mismas sombras que utilicé en el párpado inferior si se ha estropeado un poquito con el corrector. El motivo de por qué no he sellado el rostro completamente es porque primero voy a aplicar un contorno en crema. Y también un iluminador en líquido. Y ahora sí, sello el resto del rostro con un pincel más pequeñito, aunque parezca mentira, para tener más precisión porque las zonas externas la terminé de sellar con el contorno, el iluminador y el colorete. Y vuelvo a repetir con esta paletita para que veáis que podéis utilizarlo tanto para un look más potente como en un look más natural, simplemente utilizando más o menos cantidad de productos. Aplico el contorno o el bronceador de la misma manera y luego el colorete pues sí le doy un poquito más de intensidad para que me dé más color y luego lo último como el iluminador he puesto en crema también debajo al igual que el contorno pues también queda más intenso. Y ya por último los labios, voy a utilizar un perfilador en un tono nude pero un pelín anaranjado para hacer ese contraste entre morado y naranja que a mí me gusta mucho especialmente y luego pues utilizo simplemente un gloss y el perfilador va a hacerme de labial también y así pues no pongo tanto producto en los labios. Y ya quedaría terminado así el maquillaje. Y aquí termina la tercera propuesta, espero que os haya gustado que sea así un poco más cargadito y os dejo ya con la cuarta y última. Y aquí os traigo la cuarta y última propuesta con esta paleta, es un maquillaje ya súper ahumado, muy oscuro y los labios también oscuros, como siempre os digo, esto podéis cambiarlo a vuestro gusto, yo simplemente os doy ideas. Así que si te gusta el look, espero que te quedes a ver el paso a paso. Y otra vez, lo primero de todo, aplico la prebase. Primer paso importantísimo que creo que habéis visto en los 4 looks, que es crear una base en la zona de la cuenca para que sea más fácil difuminar el ahumado.
Con una sombra en crema negra yo voy a utilizar un jumbo, vamos a crear una base por el párpado móvil, pero estáis viendo que yo me quedo bastante cerca del ras de pestaña porque como nos pasemos queda súper emborradado y muy feo, e insistimos para que quede muy bien difuminado. Como os quede un corte con la sombra en crema, después en el ahumado se verá. Una vez tengamos difuminada muy bien la sombra en crema, empezamos a maquillar el párpado móvil con este color gris plomo bastante oscuro y lo vamos integrando poquito a poco a toquecito y vamos dándole forma. Un ahumado no es un ahumado si no difuminamos una y otra vez. Y al igual que hicimos con el look anterior, nos ayudamos siempre de una sombra intermedia, en este caso un marrón chocolate, para terminar de integrar el gris plomo con el color de transición. Y a mí, como a los maquillajes oscuros me gusta siempre darle un toquecillo de luminosidad, voy a ayudarme de la sombra Armor para iluminar el centro del párpado. Y para dar más contraste voy a utilizar la sombra casi negra que tiene la paleta en la parte interna, cuidadito de no poner demasiado que si no nos va a juntar demasiado los ojos, y también en la parte externa del ojo para así dar mayor profundidad. Lo vamos poniendo a toquecitos para ir difuminándolo, aunque después nos podemos ayudar de un pincel de difuminar. En este maquillaje no lo hice al principio, así que ahora toca iluminar el arco de la ceja. En este maquillaje quiero que el delineado quede muy ahumado, así que lo maquillo muy a ras de las pestañas. Con un pincel de tipo boli lo voy difuminando y si lo necesito para integrarlo mejor, pues utilizo un poquito de esa sombra casi negra que tiene la paleta para integrarlo. Ya paso al párpado inferior y como siempre, primero de todo neutralizo mi ojera con un corrector. Con la sombra marrón que utilicé para terminar de difuminar el ahumado voy a crear una base. Y luego con la sombra gris plomo que utilicé en el párpado móvil primera voy a maquillar de la mitad hacia afuera a ras de pestaña. Maquillo la línea de agua en negro y aplico máscara de pestaña. En este caso primero di una capa con Perversion de Urban Decay y después la segunda con verde Dark Sex de Too Faced porque me da más espesor. Y así quedaría el maquillaje de ojos. Y pasamos al rostro, que los pasos se repiten, así que voy a ir bastante rapidito. Profesional de Benefit para minimizar los poros en las líneas de expresión. Aplico una base de maquillaje que me dé bastante cobertura, porque como ya dije antes, maquillajes cargados de ojos, un poquito más de cobertura en el rostro. Aplico corrector para dar luminosidad en algunas zonas del rostro. Sello la zona de la ojera con unos polvos sueltos. Voy a hacerme el contorno con este producto de The Body Shop, que tú lo mezclas con tu base de maquillaje y ya te sale el tono del contorno. Y ahora sí sello todo el rostro, ya lo que quede. De contorno voy a utilizar los Hoola de Benefit. De colorete voy a utilizar este de Urban Decay, que es el Rapture, que es un tono rosa sucio. Y de iluminador los Light Diffusing de Jorge de la Garza. Y en los labios en este caso he querido arriesgar un poquito más, así que he utilizado este perfilador de Kiko, que es en un tono morado. Y de labial he utilizado el Jinx de Line Crime, que es un morado oscuro precioso berenjena. Y así terminaría este maquillaje. Y hasta aquí el último tutorial, espero que os hayan gustado los 4 looks que os he propuesto. Como sabéis, siempre os lo digo, estos son ideas, técnicas,
inspiraciones. Siempre podéis combinar las sombras como más os gusten, pero creo que así quedaba bastante amplio el abanico de gustos y estilos. Os recuerdo que tenéis otros 4 en 1 con las otras nakeds en el canal, que os los voy a dejar por aquí arribita y en la caja de información por si queréis pasaros. También podéis seguirme por mis redes sociales si aún no lo habéis hecho, y también podéis suscribiros al canal, por supuesto. Nos vemos en los próximos vídeos, un besote enorme y cuidaros mucho. ¡Hasta luego!